Hola a todos, bienvenidos a esta presentación online sobre la comunicación telepática con animales. Mi nombre es Paz y voy a tener el gusto de exponer sobre este tema. Vamos a empezar por la palabra telepatía. Su origen etimológico viene del griego tele, patos. Tele significa lejanía, distancia, y patos significa sentir, experimentar. Y justamente de eso trata la telepatía, es sentir o experimentar al otro o a los otros a distancia. No hay limitación a la hora de comunicar telepáticamente. ¿Y qué es la telepatía? Bueno, pues la telepatía es una habilidad extrasensorial del cerebro y, bueno, en realidad de todo el sistema nervioso central. Es una cualidad que es inherente a todos los seres vivos y nos permite comunicarnos internamente a un nivel profundo. Es decir, sin expresarlo externamente, sin palabras, sin acciones. Es la esencia de la comunicación. Es cualquier comienzo de cualquier tipo de intercambio. Es la comunicación en su estado más básico. Aunque curiosamente lo más extraño es que para los seres humanos pues no es muy habitual o no es algo que consideremos ni siquiera posible muchas veces. Como todo proceso comunicativo, la telepatía consta de dos funciones básicas, que son la receptividad y la transmisión de la información en su estado original, es decir, la información pura, sin distorsiones. Para todos los seres humanos suele ocurrir que la gran mayoría del tiempo estamos recibiendo información telepática de otros, incluso de nosotros mismos y de otros seres vivos, pero ocurre a un nivel no consciente, es decir, no lo solemos hacer consciente. Principalmente pues porque desconocemos que tenemos esta habilidad y esa información no la solemos hacer consciente tan fácilmente. La telepatía es posible gracias a que nuestro sistema nervioso central tiene la capacidad de funcionar como si fuera una antena. Por ejemplo, una antena con una televisión o con una computadora o con una radio, en la cual se transmite y se recibe información o contenido. Así que bueno, no es nada ni místico ni paranormal, es simplemente una cualidad natural que todos los seres vivos tenemos. Por supuesto que si alguien no conoce el funcionamiento de una antena o de una red inalámbrica, pues pensaría que ver videos de personas, por ejemplo, en movimiento en una pantalla es algo como magia o una locura o algo así. De hecho, en el cine ocurrió algo similar. Una de las primeras proyecciones era de un tren que se acercaba hacia la pantalla y los espectadores todos salían corriendo porque pensaban realmente que el tren iba hacia ellos. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, pues porque no se trata de magia o de imaginación, simplemente pues es el desconocimiento el que nos puede llevar a pensar que es algo así, ¿no? Pero se trata de tan solo nuestra tecnología orgánica, por llamarla de alguna manera. Y por otra parte, no debemos de olvidar que la magia del ayer es la ciencia de hoy y la magia de hoy será la ciencia de mañana. Quizá la telepatía, como muchos otros aspectos de la vida, pues no está reconocida actualmente por la comunidad científica, pero no por eso debe dejarse a un lado o descartarse. Pues si me permiten comentar, en mi experiencia, los pensamientos que son totalitarios son muy peligrosos. Porque todo en este mundo tiene diferentes ángulos y perspectivas, no solo es el científico. Como muchos sabemos, durante la Edad Media hubo un estancamiento en el progreso y la evolución del ser humano, porque pues todo se explicaba a través de la religión. Así que bueno, solo por aclarar, no es la religión ni es la ciencia, ambas perspectivas son correctísimas. Solo quiero señalar que es el peligro que tiene el cerrarse en una sola y única visión del mundo, porque hay muchas perspectivas y hay muchas visiones. Hoy en día ocurre un poco similar con la ciencia, ¿no? Algo que no es comprobable, pues ya se descarta y ya no existe. Entonces, bueno, debemos de remarcar esto, porque además la telepatía pues es completamente compatible con otros enfoques, con la medicina veterinaria, con la etología.
Siempre he pensado que pues mientras más herramientas tengamos, mucho mejor, porque tenemos más posibilidades y una visión mucho más amplia. Entonces no es una perspectiva o la otra, una es cierta, una es incorrecta, todas son válidas. Depende del punto de vista desde donde te posiciones, pues son diferentes visiones. Y esto lo menciono porque es uno de los primeros bloqueos que nos impide usar la telepatía de forma consistente y conscientemente. Es decir, es uno de los bloqueos más habituales, la estrechez de conciencia, ¿no? Es negarnos lo que ni siquiera nos hemos permitido que nuestros sentidos experimenten. Es anular esa posibilidad sin dejarle ni siquiera una oportunidad. Y bueno, es una oportunidad que nos damos a nosotros mismos porque es parte de nuestra naturaleza. Y por desconocimiento, pues podemos pensar es mentira o es una fantasía. Bueno, vamos a ver, vamos a experimentarlo y luego ya podremos juzgar o sentenciar si eso nos sirve de algo. Porque en realidad, bueno, hay mucha gente que me dice, bueno, yo no creo en eso. Y en realidad piensan que me están diciendo que no a mí, pero se están diciendo que no a ellos mismos, porque a mí me da igual, yo no soy nadie, yo solo puedo compartir mi experiencia, ¿no? Entonces, hay que tener eso presente, que es una habilidad que todos los seres vivos tenemos, todos los seres humanos tenemos. Incluso aunque muchas personas consideremos que es un intercambio, pues, que rara vez se pueda dar, ¿no? O ni siquiera creemos que un intercambio de tal índole pueda existir. Entonces, el primer paso para conectar con nuestra telepatía, nuestra habilidad telepática, es reconocer que todos la tenemos, no hay excepciones. Todos los seres humanos tenemos este potencial telepático. Y de hecho, aunque no seamos conscientes plenamente de esta habilidad, todos o la gran mayoría al menos podemos haber tenido experiencias similares, ¿no? Uno de los ejemplos más comunes es, por ejemplo, pensar en alguien, en una persona en específico, y de pronto esa misma persona nos habla por teléfono. No sé si les habrá pasado a alguien, pero esto ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Y si no tenemos este tipo de vivencias, pues podemos simplemente observar el mundo que nos rodea, porque está lleno de ejemplos. Puede ser, por ejemplo, una parvada de pájaros que se mueven en perfecta sincronía o un banco de peces y no necesitan ponerse de acuerdo o entrenar durante horas o días porque tienen ese conocimiento directo. Saben qué hacer exactamente en coordinación y sincronía con los demás. Es como si fueran antenas encendidas que se transmiten continuamente la información. De hecho, en muchos animales sociales es un fenómeno habitual, entrar como en un estado telepático grupal. Y esto puede ocurrir también entre los seres humanos, por ejemplo, por algunos comentarios de músicos, cuando están tocando música en conjunto, y entran como en ese trance en el que casi no piensan en otras cosas y están sintiendo la música y se sienten entre ellos y crean más música, ahí puede ocurrir una comunicación telepática. Entonces, como vemos, es algo que sí está en nuestras vidas. Lo que pasa es que no es tan frecuente o habitual, ni es tan consistente o no podemos elegir cuándo queremos hacerlo, pero está ahí, de alguna forma. Aunque, bueno, por supuesto que en los animales la comunicación telepática es mucho más frecuente que en otras, que nosotros, las personas, justamente porque hemos desarrollado una mente intelectual y analítica que está muy programada para pensar de una forma específica. Es esta mentalidad, justamente esta línea de pensamiento, la que nos ha permitido desarrollar pues un lenguaje verbal muy complejo y muy desarrollado, ¿no? Pero también esto tiene su desventaja, por decirlo de alguna forma, porque hemos empezado a depender demasiado del lenguaje verbal y de esta línea de pensamiento analítico, no dejando espacio para otras capacidades que también están en nosotros. Esta forma de pensamiento analítico, en exceso, diría que
que ha llevado a generar también desigualdades entre las mismas personas, ya sea por raza, por religión, por estado económico o por lo que sea, ¿no? Pues habitualmente también esta línea de pensamiento analítica nos lleva a juzgar, a criticar, a acusar. Si se dan cuenta, los animales no cuentan con esta forma de pensamiento, o al menos no es tan dominante en ellos. Por esta razón, ellos tienen un potencial telepático mucho más desarrollado y despierto. Y por eso también tienen una conexión mucho más fuerte con su cuerpo y con el mundo que los rodea. De hecho, ellos habitan el mundo de una forma mucho más equilibrada, como en contacto con el funcionamiento natural del planeta. Nosotros tendemos un poco más a romper ese equilibrio cuando tenemos este exceso de pensamiento que nos lleva a querer desigualar, ¿no? Como generar desigualdades con los demás, ¿no? De hecho, pues estos pensamientos intelectuales, que también tienen largas descripciones con palabras, nos impide recibir información de otra índole. Cada uno de nosotros aquí podemos reconocer o identificar que siempre hay una vocecita hablándonos continuamente, comentando sobre una cosa o la otra, y rara vez nos permitimos estar en silencio y sentir. Parar ese diálogo interno, ¿no? Ese comentar continuo, preguntarnos, porque estamos frecuentemente llenos de información, de datos, de comentarios, de preguntas, y esto es lo que no nos permite sentir o escuchar de formas nuevas. La telepatía no funciona con palabras, es un lenguaje universal, quiere decir que es igual en todas las especies, aunque por supuesto que cada especie tiene su propio código o su lenguaje superficial específico, ¿no? Ya sea corporal o verbal, además de pues sus diferentes formas de ver y habitar el mundo, que son únicas en cada especie. Pero la telepatía es la esencia de la comunicación. Es igual para todas las especies, incluso también para el reino vegetal. Y es la base, es el mensaje en su versión original, como ya mencioné anteriormente. No hay distorsiones, por lo tanto no nos lleva a malas interpretaciones o a confusiones. Así que bueno, antes de que se exprese cualquier mensaje en códigos como el verbal o el lenguaje corporal, ya hay una comunicación telepática. En caso de los humanos, es casi siempre inconsciente, como ya también mencioné antes. No hacemos esa información consciente tan fácilmente, pero sí estamos recibiendo constantemente información a ese nivel no consciente. Y en ese nivel sabemos todo de nosotros y sabemos todo de los demás. Pero se podría decir que no tenemos ese acceso para volver esa información consciente, más que a veces, de vez en cuando y por accidente, pero no cuando nosotros elegimos, aunque es posible con la estimulación correcta. Y los animales, de hecho, suelen tener este acceso, pues, al menos bastante más que nosotros, los seres humanos, pues en parte porque ellos no dependen tanto del lenguaje verbal, se guían más por su telepatía. No quiere decir que los humanos tengamos menos capacidad, pues de hecho tenemos un cerebro que está más desarrollado, pero en este aspecto es más activo en otras especies que nosotros, porque nosotros es como si fuera un músculo que está atrofiado por falta de estimulación. Ahora bien, que en cuanto al lenguaje verbal se refiere, podría decirse que muchos animales sí tienen un lenguaje verbal incipiente, es decir, no están emitiendo sonidos al azar. Los pájaros, por ejemplo, cuando cantan, se están transmitiendo información, no están solamente, pues, cantando y ya. Lo que pasa es que en ellos la comunicación telepática es mucho más fuerte. Incluso el lenguaje corporal también es más fuerte en ellos y es consistente, se mantiene pues prácticamente todo el tiempo. Ellos están sintiendo qué pasa, además de recibir, por ejemplo, el sonido de palabras, por llamarlo de alguna forma, de sonidos que emiten, pero también están sintiendo, ¿no?, que hay en el fondo de lo que se quiere transmitir. Y las personas pues dependemos mucho más del lenguaje verbal.
El lenguaje corporal muchas veces también lo captamos de forma no consciente. Digamos que nuestro cuerpo está mucho más conectado a nuestra capacidad telepática, ¿no? A nuestra parte no consciente. Es decir, nuestro lenguaje corporal rara vez miente, a menos de que lo estemos controlando a propósito o que lo estemos forzando, ¿no? Pero hablo de forma espontánea. De forma espontánea no suele mentir. Suele ir de acuerdo a lo que realmente nosotros sentimos y pensamos. Si estamos incómodos, por ejemplo, cruzamos los brazos, o si estamos enojados, apretamos los puños, o si nos gusta a alguien, nos tocamos el pelo, especialmente las mujeres. Pasa incluso que no lo queremos expresar verbalmente, pero corporalmente muchas veces nos delata. Y aún así, reprimimos bastante nuestro lenguaje corporal. Pues, por ejemplo, los animales son mucho más sinceros en este aspecto. Si se enojan, te gruñen o te sacan las garras. Si están contentos, por ejemplo, un perro te mueve la cola. Son mucho más honestos, ¿no? Ellos no te suelen engañar o tener segundas intenciones. Y por una parte esto es mucho más sano porque no reprimen. Si están enojados o tristes o contentos, pues son capaces de desechar esas reacciones o esas sensaciones mucho más fácilmente que nosotros que las reprimimos. Nosotros pues sí nos contenemos más y también nos engañamos más. Pero a un nivel telepático no hay engaños. Se reflejan nuestras verdaderas intenciones, nuestras necesidades y deseos más profundos. Muchos que quizá ni siquiera nosotros mismos conocemos completamente. De hecho, nos podría llegar a pasar que sabemos cuando alguien nos está mintiendo. No sé si tengan alguna experiencia similar. No tenemos aparentemente pues ninguna prueba, pero lo estamos intuyendo. Sabemos qué es lo que está pretendiendo alguien más, aunque nos diga lo contrario, pero intuimos que algo no está de acuerdo, no encaja, ¿no?, con lo que está diciendo. También podemos adelantarnos muchas veces a lo que va a decir o lo que va a hacer alguien más, ¿no? La típica frase, me leíste la mente o me leíste el pensamiento. Ahora, que aquí hay que tener mucho cuidado porque pues hay varios factores que tenemos que discernir para saber si es que realmente estamos recibiendo información telepática o conocemos muy bien a esa persona o animal. Porque pues muchas veces nuestra lógica nos puede llevar a predecir su comportamiento, ¿no? En muchos casos. Pero cuando estamos habituados a usar la comunicación telepática con más frecuencia y consistencia en nuestras vidas, nos vamos dando cuenta y vamos sabiendo cómo diferenciar entre una transferencia telepática real, sobre todo cuando podemos comprobar que se está llevando a cabo, y diferenciar cuando estamos nuestra lógica nos está llevando de alguna forma a adivinar, ¿no?, por decirlo de alguna forma, lo que está pensando el otro o cómo va a actuar. Entonces, bueno, retomando el lenguaje verbal y el corporal, podría decirse que tanto el lenguaje corporal como el verbal en los animales está mucho más equilibrado y en conexión directa con su telepatía. Si un animal expresa un ruido, lo hace acentuando todo un mensaje telepático de fondo que el otro animal recibe. O sea, a lo mejor es solo una palabra, ¿no?, por decirlo de alguna forma, un ruido, pero todo el contenido que hay por detrás, telepático, el animal lo tiene mucho más consciente. Es, por ejemplo, cuando alguien nos dice algo y sentimos de fondo muchas más sensaciones que a veces ni siquiera podemos apalabrar, porque nos está transmitiendo, además de la palabra, nos está transmitiendo sensaciones, experiencias. Por ejemplo, si alguien te dice te quiero y recibes el afecto, ¿no? No es solo la palabra, es todo lo que hay por detrás, que pues no siempre podemos hacer de una forma consistente porque pues muchas veces no sabemos transmitir a ese nivel telepático ni recibir a ese nivel telepático, aunque es natural y se nos activa en muchas ocasiones. Si se pueden dar cuenta, no es algo que sea frecuente, no estamos continuamente sintiendo, ¿no?, al otro. Y bueno, por supuesto que en los humanos es menos frecuente porque también nos quedamos más anclados, ¿no?, en las palabras, le damos mucha más importancia a la palabra. Y los animales suelen estar más atentos a lo que se transmite más allá de las palabras. Por eso muchos de ellos saben cómo nos sentimos.
no solo porque captan el lenguaje corporal o porque puedan entender más o menos algunas palabras que relacionan con significados, sino que ellos captan nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, muchas veces incluso lo que vamos a hacer, ¿no? Nuestras intenciones. Así que bueno, la telepatía hasta ahorita hemos visto que es una experiencia basada en sensaciones o en imágenes, es un conocimiento directo, lo sabemos. Luego nuestra mente pues puede ponerlo en palabras, como por ejemplo ahora mismo yo lo estoy haciendo, ¿no? Estoy transmitiendo, pero lo estoy hablando en palabras, porque las palabras tienen su papel fundamental. Así como algunos otros animales, pues también lo expresan con su lenguaje corporal y pues con su propio lenguaje verbal. La cuestión es que la base de cualquier interacción que ellos tengan proviene de su capacidad telepática y ellos la mantienen muy activa. Sabiendo esto, con la observación podremos captar muchos ejemplos. Por ejemplo, una manada de lobos, cuando van a cazar, se coordinan y toman las acciones en el instante. Incluso pueden soltar alguno que otro gruñidito o se pueden rozar con el cuerpo, pero en conjunto y en general saben qué están haciendo. No necesitan hablarse ni hacerse mímicas o señas, porque ellos ya conectan con lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hablaba antes de una telepatía grupal. Saben qué hacer en coordinación con todo el grupo. Y de hecho esto lo pueden hacer porque pues tienen su instinto a flor de piel, sobre todo los animales silvestres. Saben qué hacer en cada momento. Aunque por supuesto que también se equivocan como nosotros, pero su instinto les evita muchos más errores que a nosotros. Y ya que toqué el tema del instinto, el instinto es la base de la comunicación telepática. Es lo que sostiene a la telepatía. Es lo más esencial de la vida y su expresión. Es la expresión de la inteligencia innata y es eso que nos mueve a todos los seres vivos, que nos habla desde la intuición, desde nuestros presentimientos. Estamos todos en este mundo juntos, todas las especies, no somos tan diferentes. Por supuesto que vamos a poder compartir un lenguaje universal, ¿no? En la mirada del otro siempre se refleja la nuestra, es imposible no identificarnos con otras especies de animales. Estamos todos conectados y pues somos parte de un organismo vivo que es el planeta. Así que los animales, especialmente los que están en libertad, tienen ese instinto muy activo y bueno, por diferentes demostraciones que hemos podido presenciar en su naturaleza intuitiva y perceptiva, en ocasiones lo hemos llamado algo así como un sexto sentido. Pero en realidad es el instinto, ese es el código de la inteligencia universal, de las leyes naturales de toda la vida, de la fuerza que nos mantiene vivos y respirando, moviéndonos, lo llamemos como lo llamemos, ¿no? Dios, naturaleza, energía vital. El instinto es la llave hacia la vida, es el origen y el orden natural de todas las cosas. Si nos guiamos por el instinto, tendremos muchos menos errores, porque todo por el instinto nos indica que nos lleva o nos dirige hacia el equilibrio original que mantiene pues el planeta y todos sus seres vivos moviéndose en sincronía. Así que el instinto es también pues esa llave que pues nosotros por tener un exceso de pensamiento intelectual quizá hemos dejado a un lado, ¿no? O lo hemos dejado de escuchar en muchas ocasiones. Y el instinto es también está compuesto por muchas habilidades receptivas que están estrechamente relacionadas con la telepatía, como la intuición. La intuición siempre nos va a indicar la mejor opción para nosotros. Y es ahí cuando ocurre la comunicación telepática con una misma o con uno mismo. Esto es esencial para comunicar con otros seres vivos. Comunicarse primero con una misma o con uno mismo y conocernos a nosotros mismos. Saber qué es lo que nos debilita, qué es lo que nos fortalece. Vaciar aquellos contenidos que nos lastiman, nos irritan, nos molestan y pues que realmente no necesitamos.
Una vez que podamos vaciar todos esos contenidos, vamos a poder ir mucho más ligeros en el camino. Además de pues, poder permitir la entrada de información nueva y fresca, la telepatía. Para comunicar con nosotros y con otros en este nivel telepático tenemos que mejorar mucho en la acción de perdonar. Perdonarnos a nosotros si nos hemos hecho daño, perdonarnos a nosotros por lastimar a otros o perdonar a otros porque nos hayan lastimado. Perdonar es necesario, es básico para activar la telepatía. Pues simplemente para vaciar todos esos reproches, acusaciones, juicios que tenemos hacia nosotros mismos o hacia los demás. También entendiendo que cada uno de nosotros está condicionado por unas circunstancias de las que no siempre es fácil salir y pues cada uno sufre a su manera, ¿no? Y la telepatía nos lleva de una forma a entender mejor o a ver mejor, sentir o experimentar mejor lo que el otro está pasando, ¿no? Porque lo ha llevado a actuar de cierta forma y nos permite ser más empáticos con los demás. Nos fortalece en ese aspecto para perdonar y liberarnos de todo ese contenido negativo que pues no queremos atesorar en nosotros por más tiempo y que nos va a permitir recibir información de otra índole, ¿no? Con nuestro instinto. Todos conocemos nuestro instinto más o menos. Sabemos qué es lo que nos advierte, por ejemplo, cuando hay peligro. Porque el instinto está estrechamente ligado a la supervivencia, a la vida y a sus leyes naturales. Nos mantiene vivos, ¿no? Es esa vocecita interna que casi no escuchamos. Y mientras más lo activemos, más podremos saber con claridad qué es lo que está ocurriendo. Como ya mencioné, la telepatía es parte de ese instinto, funciona mediante la intuición y otras habilidades receptivas como sentir y como percibir. Ya hemos visto que la telepatía es una capacidad extrasensorial de recibir información y podemos hacerlo con todo lo que nos rodea. La información no es una propiedad, está al alcance de todos. Tan solo debemos de activar esa receptividad. Podemos captar información incluso de una montaña, de una estrella, de lo que queramos, sintiendo y permitiéndonos canalizar esa información. Podemos hacerlo hasta con nosotros mismos accediendo a nuestro no consciente, lo cual no lo mencioné antes, pero tiene muchos beneficios porque nos permite resolver o al menos mejorar problemas y responder preguntas. De hecho, nos dirige a la raíz de cualquier problema, a la causa o a la fuente de cualquier problema. Si lo viéramos, por ejemplo, si asociáramos los problemas con plantas, no me gusta mucho este ejemplo, pero es bastante gráfico, pues veríamos que muchas veces tratamos de cortar la planta sin ver la raíz, ¿no? Es como cortar el brote, pero no profundizar en la raíz. Y eso es lo que pasa con nuestros problemas continuamente. Así también como pasa con los problemas de nuestros compañeros animales, especialmente los domésticos. Podemos pensar que muchas veces, ¿no? Que somos de una determinada forma, rígida, incambiable, inmutable, que no nos gusta cómo somos o que tenemos ciertos comportamientos o actitudes que a veces no podemos controlar y que se nos va de las manos, pero casi siempre hay un problema o varios problemas de raíz por los cuales actuamos o nos expresamos de una forma determinada, igual que con los animales. Por supuesto que los problemas de raíz están enterrados en nuestro inconsciente y por eso rara vez podemos mejorarlos porque no tenemos ese acceso de forma tan continua. Así que muchas veces, ¿qué tratamos de hacer? Pues de forzarnos, de educarnos a la fuerza para cambiar y realmente así no funciona porque solo se manifestará en otro aspecto, ¿no? El problema no se resuelve, sigue ahí, aunque externamente parezca que se resolvió porque cambió la actitud o el comportamiento, pues se va a manifestar de otra forma. Y en los animales pasa, especialmente con los domésticos, porque reciben muchos de nuestros problemas. Por supuesto que sin que nosotros queramos que reciban estos problemas, no es nuestro propósito, pero así ocurre, porque ellos están muy abiertos a nosotros.
Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ellos pueden tener formas desesperadas de expresar esos problemas, como orinándose dentro de la casa, rompiendo cosas, haciendo mucho ruido. Y ahí es donde nosotros, pues muchas veces no sabemos qué hacer y entramos en el juego de castigo y recompensa. Al fin y al cabo es lo que conocemos, pero no quiere decir que sea la mejor forma. El castigo, en mi experiencia, puede llegar a ser una técnica violenta, que incluso puede llegar a traumatizar y generar nuevos problemas. Así que yo no creo personalmente que nos lleve a realmente solucionar situaciones que nuestro animal de compañía tiene. Puede ser que deje de comportarse de una forma, como ya dije antes, pero no sabremos si se esconde bajo ese comportamiento el mismo problema y se puede exteriorizar en otro aspecto de su vida. Entonces yo creo que sentir culpables a los demás o generarles miedo a través del castigo, ya sean humanos o sean de otras especies, pues muchas veces sí empeora la situación. Así que no queremos actuar en base a la culpa o al miedo, sino más bien en base a nuestra conciencia y libre de voluntad. Debemos de poder llegar a un acuerdo, a una alianza, teniendo en consideración al otro. Ocurre similar con la recompensa. No es muy beneficioso, en realidad, que los demás dependan de una emoción o recompensa positiva para tomar ciertas acciones. Puede ser útil en ciertos casos y por supuesto que mejore que el castigo es la recompensa, pero no queremos depender únicamente de esa estrategia. Queremos ser capaces de ampliar nuestra visión y recibir información de lo que está ocurriendo sin forzar para ir aliviando cualquier situación. Porque forzar es algo que hacemos frecuentemente, pero hay ciertas cosas que no se pueden forzar. La vida tiene prioridades y un orden adecuado, en cuanto que hay situaciones que requieren mucho más de nuestro tiempo y de nuestra energía. Así que podemos querer estar resolviendo un problema específico, pero si no es el más prioritario, nunca lo lograremos. A pesar de que aparentemente sea el que más nos moleste, puede haber otros problemas que sean, por decirlo de alguna forma, más graves, ¿no? Y en el proceso de activar la comunicación telepática nos vamos dando cuenta de que también hay un orden. Podríamos estar queriendo entablar conversación telepática con algún ser vivo y de pronto no surge o no fluye. Y no es en sí que el animal nos ignore, simplemente pues no hay una oportunidad real de compartir. Seguro que les habrá pasado en alguna ocasión que hablan con alguien y la plática se vuelve muy interesante y fluye. Y, por ejemplo, en otras situaciones que quieres entablar conversación con alguien y no hay forma, hasta se vuelve una situación tensa o incómoda, pues ocurre igual con otras especies. Tiene que surgir, tiene que querer también el otro individuo o el grupo entablar esa conversación, tiene que haber un propósito real del cual haya algo que intercambiar. Si no, pues simplemente el animal pasará de largo y no es por mala educación, simplemente pues no hay nada que compartir y el animal lo sabe, ¿no? Así que bueno, además de que si tenemos problemas que puedan ser bastante prioritarios para nosotros, en este nivel telepático, una vez que está muy activo, lo más probable es que otros animales nos puedan señalar continuamente hasta a esos problemas que no estamos resolviendo. Porque como ya vimos, ellos están muy conectados a la naturaleza, entonces nos van a hacer ver eso que no estamos resolviendo para abrirnos y aliviar esas partes, ¿no? No pueden evitarlo, si ven que algo anda mal, pues van a apuntar ahí continuamente. Por eso ellos pueden ser nuestros grandes aliados a la hora de resolver problemas, porque pueden apoyarnos a ver cosas que no estamos percibiendo. La comunicación telepática es un cambio de paradigma y solo se da bajo las condiciones adecuadas. Como mencioné, debemos de tener el control de cierto silencio interno y de cierta calma. Y a mayor resolución, mayor calma. Por eso hablo tanto de la resolución, porque debemos de tener
esa capacidad de poder estar en calma y de silenciarnos. Y si no estamos despejados, pues no estamos disponibles. Entonces se trata de ir como desobstruyendo ese panorama interno, ¿no? Para ordenarlo y no tener una habitación llena de cosas. Si queremos, pues, meter más información, no vamos a poder, ¿no? Y de hecho, una de las razones por las cuales no hay necesidad de creer en la comunicación telepática es porque vamos a ver resultados. Es decir, después de una conversación telepática, específicamente cuando buscamos resolver un problema, podemos comprobar y comparando si la situación permanece igual o ha habido un cambio. Así sabremos si en realidad estamos comunicando o es una imaginación o una creencia, ¿no? Pues, por ejemplo, si hay un dolor, podremos diferenciar en un caso así muy fácilmente si cambia o no, ¿no? Si disminuye o si se quita el dolor. O, por ejemplo, en un tema de comportamiento, si un perro es agresivo y disminuye su agresividad o incluso se anula, pues ahí tenemos una comprobación de que estamos comunicando telepáticamente y no nos lo estamos imaginando, ¿no? Porque mucha gente también es uno de los primeros bloqueos cuando empezamos a comunicar. ¿Será verdad? ¿Esto existe? ¿Seré yo capaz de hacerlo? Etcétera. Entonces, se trata de que podamos tener esa experiencia y poder llegar a acuerdos con otras especies. No tan solo, digamos, llegar al conocimiento directo de lo que está pasando, que va a cambiar por sí solo la situación y liberar esa carga o efecto que se ha ido acumulando, pues a veces por mucho tiempo, sino pues también llegar a acuerdos con otras especies. Por ejemplo, un gato que araña mucho el sofá o algo, pues a lo mejor habría que ver si tiene un espacio para arañar, si le gusta o no le gusta, si a lo mejor quiere más espacios donde arañar por toda la casa. Hay que tener varias cosas en consideración. Y eso pues es muy fácilmente haciéndolo mediante la telepatía. Y vamos a ver que pues va a dejar de arañar el sofá, por ejemplo. Y además que muchas veces los animales no pueden liberar estas cargas por sí mismos, porque ellos tampoco tienen el acceso completo a su inconsciente y por otra parte los domésticos pues están muy influenciados por nosotros, los seres humanos. Entonces va a ser mucho más fácil si lo hacemos en sinergia. Ellos nos van a mejorar y nosotros los vamos a mejorar. Es un beneficio mutuo, ¿no? Por eso, bueno, yo siempre digo que cuando hablamos de animales domésticos siempre hay que inspeccionarnos a nosotros, porque pues muchas veces nuestros propios problemas les están afectando, como ya mencioné, y es bueno verse a una misma o a uno mismo también. Muchas veces cuando nos resolvemos a nosotros mismos, automáticamente todo nuestro entorno mejora, porque a un nivel telepático estamos todos conectados y tanto lo que nos afecta como lo que nos mejora cambia a los demás, tiene un efecto en ellos. No estamos aislados del entorno, somos parte y telepáticamente estamos continuamente transmitiendo y recibiendo información de los demás, también de otras personas, de los árboles que nos rodean, de los insectos, de nuestros animales de compañía. Entonces, a ese nivel, muchas veces cuando mejoramos nosotros o incluso cuando empeoramos, nuestro entorno lo resiente. Cuando estamos en contacto con otros seres vivos, en este nivel, empezamos a atender territorios que son poco frecuentados por nuestra conciencia. Entonces, los animales que nos rodean nos van a mostrar aspectos de nosotros que pueden mejorar y ahí es donde se vuelven, una vez más, nuestros aliados, ¿no? Se generan estas alianzas en las que tanto personas como animales, incluso seres vivos del reino vegetal o incluso mineral, pues mejoramos en sinergia, nos apoyamos. En mi experiencia, la mayoría de la gente suele estar más abierta a cambiar o a mejorar a través de otros animales que a través de las personas. Por una simple razón, porque estamos muy abiertos a ellos. No tenemos tanta protección como con las personas.
Es raro que un animal lastime nuestros sentimientos, ¿no? O que nos ofendan. Ellos nos aceptan incondicionalmente, nos quieren incondicionalmente. Si se fijan, nos es mucho más fácil demostrar afecto a otras especies que a la nuestra, especialmente hablando de individuos desconocidos. Si vamos, no sé, paseando y vemos un perrito que nos mueve la cola, automáticamente nos dan ganas de saludarlo y apapacharlo y darle besitos o acariciarlo, lo que sea, ¿no? Incluso, bueno, sin importar que no lo conozcamos al perro o a su dueño, o a su dueña. Pero vamos por la calle y pues, si se fijan, no vamos mostrando afecto a nuestra especie, ¿no? Que no estaría mal, por cierto. Pero generalmente ocurre porque con las personas, pues tenemos más contenido negativo ahí guardado, ¿no? Porque por estas desigualdades que mencionaba antes, que nos juzgamos, nos criticamos, y esto nos separa más los unos de los otros. En realidad nos hace perder muchas oportunidades, pues al fin y al cabo todos tenemos problemas que mejorar, no somos perfectos. Podemos usar nuestro tiempo y energía en mejorarnos a nosotros mismos, aliviando lo que nos molesta, pues para tener más bienestar, más calidad de vida, en vez de estar viendo al otro y sus defectos, ¿no? Que todos tenemos. Porque ese otro también tiene sus virtudes y siempre es infinitamente más enriquecedor cuando podemos beneficiarnos de lo que otros pueden aportarnos. Nuestros defectos es más, yo diría, que una tarea, una responsabilidad de una misma con una misma o de uno mismo con uno mismo. Es algo que se transita más en solitario, ¿no? Nuestras propias oscuridades. Porque pues nadie más sabe mejor que nosotros lo que escondemos ahí en el baúl de los recuerdos. Cuando podemos alumbrar esa oscuridad para observarnos, no solo podremos aliviar muchos de esos contenidos, sino que también pues, podríamos sacar a relucir muchas virtudes más fácilmente. Virtudes y defectos, al fin y al cabo, van de la mano, ¿no? Es parte de conocernos a nosotros mismos. Absolutamente todos los seres humanos, como todos los animales, todos los seres vivos en realidad, tenemos virtudes. A veces en las personas, también en los animales, pero ahora hablando de las personas, pueden estar ocultas, sin ni siquiera nosotros saber cuáles son, pueden estar ahí enterradas en nuestra profundidad. Por eso, con el potencial telepático va a ser mucho más fácil acceder a esos aspectos profundos de nosotros mismos. También como escucharnos a nosotros, para escuchar a los demás en la profundidad, ¿no? De su ser. Pues en ocasiones podría ser que alguien más saque a relucir también esas cualidades positivas que tenemos nosotros, aunque también las negativas. Pero a ese nivel es más como para mejorar, no para hacer daño. De hecho, si queremos hacer daño a ese nivel, salimos expulsados rápidamente porque, como dije antes, está conectado con el instinto y el instinto está conectado con la naturaleza y ellas que no podemos ir en contra porque somos parte de la naturaleza. No podemos dominar esas fuerzas, ¿no? Por más que lo haya intentado nuestra forma de pensamiento actual, no es posible. Así que bueno, básicamente se trata de trascender esa superficie y sumergirnos en nuestras profundidades. Al menos para tener esa opción cada vez que elijamos. Porque cuando no podemos elegir, pues realmente no somos libres, no tenemos esa opción. Y de eso se trata, ¿no? De ser libres y de abrir nuestro abanico de posibilidades o al menos contar con más opciones. La telepatía es totalmente un cambio de enfoque que vuelve nuestra vida mucho más interesante. Podemos obtener información nueva con mucha más constancia, tener más perspectivas de la vida, disfrutar más de las cosas más simples. Puesto que cada especie, por su estructura existencial, por su esencia de pato, de oso, de águila o de la especie que sea, puede aportarnos cualidades diferentes. Además, por supuesto que cada individuo es único e irrepetible con sus propias experiencias, ¿no? Pero sabemos por diferentes culturas que siempre hemos buscado beneficiarnos de las cualidades o propiedades de otras especies. Lo hemos visto en amuletos, en animales sagrados, aquí por ejemplo en México animales de poder. Están en todas las culturas antiguas, están presentes, ¿no?
ese tratar de conectar con ese beneficio que otras especies, por sus cualidades únicas de especie, nos pueden aportar. Y además, pues como dije antes, yo le agregaría que cada animal, como ser único e irrepetible, tiene algo especial que aportarnos, siempre y cuando surja el intercambio. Así que aunque cada especie tiene sus propiedades, sus códigos, su percepción o su forma de habitar el mundo, no estamos separados o somos inaccesibles entre nosotros, como ya hemos visto. Tenemos ese vínculo que todos los seres vivos compartimos, que es la comunicación telepática. Y bueno, para ir cerrando la presentación y no hacérsela muy larga, porque es sábado, imagino que todos tendrán sus planes, pues voy a resumir algunos de los beneficios que tiene la telepatía. Son innumerables en realidad, pero los principales que se me pueden ocurrir podrían ser estar más coordinados entre nosotros, incluso entre los seres humanos, en cualquier cosa, en un deporte, en la música, como mencioné antes, en cualquier cosa tener esa sincronía, ¿no? Saber con más claridad qué está pasando en el entorno, estar más atentos, incluso se podría llegar a conocer ciertos factores climáticos o cambios medioambientales si tenemos esa comunicación telepática con el planeta y en general con otros astros también, con la luna, con estrellas, aunque eso vendría después. Primero puede ser más prioritario que empecemos por nosotros y por animales que estén más cercanos a nosotros, ¿no? Esto nos va a dar mucha más calma, bienestar, sentido de pertenencia con el mundo que nos rodea, con nuestros alrededores. Vamos a poder obtener información en su esencia original, sin distorsiones, sin malas interpretaciones. Saber mejor qué es lo que otros necesitan o quieren, llegar a acuerdos, evitando juicios, críticas, acusaciones, etcétera, que pues no nos sirven para nada y podemos usar nuestra energía en algo mucho más productivo. Y de hecho, pues, de ver que si alguien tiene un problema, pues poder brindarle nuestro apoyo, ¿no? Aunque sea a un nivel telepático se puede hacer. Viendo qué es lo que le pasa, muchas veces se alivia solo, viendo lo que realmente le pasa, viendo como a la fuente del problema. También nos permite responder preguntas y mejorar nosotros mismos, accediendo a nuestra parte no consciente, como ya vimos. Ser más saludables, vitales, incluso longevos. Pareciera que no tiene nada de relación, pero todo lo tiene, porque sin esos sistemas de defensa ante la información que nos compromete a cambiar, somos mucho más capaces de hacernos cargo de nuestros problemas, especialmente esos que nos hieren emocionalmente y que se expresan en el cuerpo y en su funcionamiento y nuestro rendimiento diario. Por sistemas de defensa me refiero a, por ejemplo, la represión, la negación, anestesiarse a uno mismo, desconectarse o reaccionar violentamente ante una respuesta, por ejemplo, o hacerle burla. Todo eso nos impide conectar con la información porque nos bloquea. Son sistemas de defensa que tenemos pues por experiencias que a lo mejor alguien nos ha tratado de hacer daño, ¿no? Con esa información que atesoramos en nuestras profundidades. O sea, herirnos más en nuestras heridas, ¿no? Entonces, bueno, ante la información que nos compromete a cambiar, pero para mejorar, pues podemos abrirnos más, ¿no? No usar estas estrategias, pues que no nos llevan a ningún lado. Y bueno, ya voy cerrando la presentación. Si están interesados en conocer más al respecto, los invito a que puedan echar un ojito a un libro que acabo de publicar al respecto. Es el resultado de más de un año de tiempo y energía y cariño que le he dedicado. En realidad llevo mucho más tiempo indagando en este tema y bueno, si les llama la atención, lo pueden adquirir por Amazon en versión Kindle digital o en versión impresa. Les vamos a dejar aquí en el chat un enlace. Y además, pues quería comentarles que hay una promoción de tiempo limitada para quien compre el libro y deje una reseña en Amazon con su opinión, pues se le va a ofrecer una consulta online de regalo. Simplemente me pueden escribir a contacto@pazpz.com
pazlm.com o contacto @comunicaciontelepáticaanimal.com con doble A, o sea, comunicación telepática y animal.com, o sea, ahí las doble A. Lo vamos a escribir en el chat de todas formas para que lo tengan. Y bueno, también si tienen alguna pregunta ahorita, todavía tenemos unos 10 minutitos, podemos ver qué pregunta tienen, lo pueden escribir por el chat y con mucho gusto se las responderé. Vamos a ver si han escrito algo porque la verdad que no he estado viendo. A ver. A ver. Bueno, eso quiere decir o que fui muy clara o que no fui nada clara, una de dos, ¿no? Porque parece que no hay ninguna pregunta. A ver, aquí hay una pregunta sobre si se puede encontrar el audio grabado en algún lado. Bueno, en teoría se está grabando y si es así, probablemente se los envíe por correo electrónico a todos los que se inscribieron a la presentación y también se pueda subir a YouTube. A ver, ¿puedes adelantarnos un ejercicio para fortalecer? Sí, bueno, lo principal, como ya dije, es identificar esa línea de pensamiento racional, intelectual, analítica que tenemos. Eso sería lo primero. Y poder calmar o silenciar esa línea de pensamiento. No siempre, pero al menos en lo que podemos conectar con ese silencio interno. Ese es el primer paso y nos puede llevar más o menos un tiempo. Entonces, ese sería el primer paso. El segundo paso, pues, sería ir resolviendo algunos temas con nosotros mismos. Como ya mencioné antes, pues ir despejando nuestro panorama interno para poder recibir información de otros o incluso de nosotros mismos, ¿no? Eso sería las dos primeras ejercicios, ¿no? Luego quizá otro ejercicio sería atender más a nuestros sentidos, que eso no lo mencioné. Porque si se dan cuenta, dependemos mucho de nuestro sentido de visión y casi no escuchamos el ambiente o lo olfateamos o lo saboreamos. Eso también nos va a facilitar recibir información de otra índole, porque estamos, digamos que quitándole todo el poder a la visión y al pensamiento intelectual. Entonces esos serían algunos 3 ejercicios preliminares, ¿no?, a la comunicación telepática. Por supuesto que siempre es más fácil cuando alguien te puede transmitir su experiencia, alguien que lo ha hecho por más tiempo, porque ocurre igual que, como mencioné, la telepatía se transmite, ¿no?, de sistema nervioso central a sistema nervioso central. No son solo las palabras, sino la transmisión que se hace a ese nivel. Y de pronto a lo mejor podremos estar comunicando telepáticamente de forma más consistente en nuestra vida. ¿Alguien más pregunta? Ok, si hay fobia a los animales, ¿puedo tener comunicación telepática con ellos? Por supuesto que sí, pero primero quizás sería más prioritario resolver esa fobia contigo misma, ver qué es exactamente lo que genera la fobia. A veces cuando son problemas crónicos requieren de un trabajo más constante en una base regular, porque cuando son problemas crónicos es algo que volvemos automático. Es como una maquinaria que empieza a andar por sí sola y entonces frenar eso pues puede llevar un poquito más de tiempo. Entonces eso sería más un trabajo contigo misma, pero incluso aún así podrías recibir información de otras especies. Aunque en este caso sí sería prioritario empezar por una misma y ver la raíz de esa fobia. Desde Colombia, yo le mando saludos desde México.
Alguien pregunta, luego de encargar el libro, sin pensar al respecto, me encontré telepáticamente con un león. Bueno, eso es que algo se activó previamente, ¿no? Eso puede ocurrir. No, podemos conectar con animales que están en otra parte del mundo y que ni siquiera los conocemos. Por supuesto que siempre es más fácil con los animales que conocemos o con las personas que conocemos, pero puede ocurrir si estamos en una situación de emergencia o de algún problema o incluso sin que sea así, podemos recibir digamos, apoyo de animales que no conocemos. Alguien dice que no se dio cuenta del volumen y que no escuchó los primeros 30 minutos. Bueno, no te preocupes porque vamos a mandar la grabación y ahí espero que se esté grabando bien. Y si se está grabando bien, vamos a mandar la grabación y ya ahí vas a poder escuchar los 30 minutos. Karin otra vez dice que fue muy impactante la conexión con el león, ¿verdad? Que justo cuando que además hablé de los animales de poder, pues sí, los animales de poder, incluso es esa comunicación telepática, ¿no? Con las propiedades de otros animales y a nivel energético también. Por ejemplo, muchas artes internas, el yoga o el qigong, el kung fu, ha buscado conectar con diferentes especies de animales para generar un efecto en nosotros que nos fortalezca, ¿no? Y así es, se trata de poder conectar con otras especies a un nivel profundo pues para beneficiarnos en sinergia, como ellos también se podrán conectar con cualidades que el ser humano tenemos, ¿no? Otra persona pregunta cuál sería la relación aplicación telepática con el adiestramiento de los perros. Pues es una pregunta muy interesante. Ahí, por supuesto que es de gran utilidad porque podrías entender mejor por qué un animal insiste, por ejemplo, en comportarse de una forma determinada, o por qué tiene cierta actitud, o por qué se expresa de ciertas formas. Podrías ver exactamente qué es lo que le está pasando y llegar a un acuerdo pues mucho más rápido y más fácil en realidad, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? Tener una herramienta. La telepatía es una herramienta más que puede apoyar otras técnicas, entonces es otra, ser completamente compatible con el trabajo con mucha más facilidad. Conectar con, por ejemplo, si son varios perros, con todo el grupo en general, como entrar en ese estado de grupal, telepático, en el que hay más comunicación, incluso asesorar a las personas encargadas de esos animales, de esos perros, mejorarlos muy rápidamente, por ejemplo, pues que no se orinen dentro de la casa, que no muerdan ciertas cosas, llegar a acuerdos, ¿no? Porque como mencionaba antes, a lo mejor un gato pues araña el sofá, pero porque pues no tienen dónde arañar o donde araña no le gusta o quiere tener más sitios donde arañar. Se trata de eso, de llegar como a más acuerdos con el animal, saber qué le pasa. Otra persona dice, hola Paz, muchas gracias. Soy médico veterinaria y siempre he sentido que puedo entender a los animales. Me gustaría seguir preparándome en estos temas. Muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a ti. Es un honor. Yo estuve mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero estuve un tiempo trabajando con una veterinaria y la telepatía es de gran utilidad. Por supuesto que seguramente tendrás esa capacidad más activa al estar más en contacto con otros animales y si tienes esa experiencia, pues mejor, mucho mejor, va a ser más fácil para ti, por ejemplo, continuar expandiéndola, incrementándola, pues porque ya tienes la experiencia, entonces es siempre más fácil cuando
cuando tenemos esa base en la que apoyarnos que cuando no tenemos ninguna base. Y en la medicina veterinaria es de gran utilidad. Por ejemplo, saber qué le duele a un animal, a lo mejor también tener en cuenta otros factores del animal, no solo la parte física, ¿no? Sino su parte espiritual, sin ser nada religioso, pero es otra parte que tienen los animales y que a lo mejor, pues si tiene experiencia, ¿no? Porque el espíritu es como un almacén de experiencias. Y si a lo mejor ese animal tiene experiencias traumáticas, yo, por ejemplo, de que le peguen en una pata, pues a lo mejor es por eso, ¿no? Que le está doliendo la pata. Y entonces va a ser mucho más fácil y vamos a tener más resultados de esta forma. Otra persona pregunta si hay que usar palabras o simplemente nuestra intuición. Bueno, la telepatía ocurre sin palabras, es el conocimiento directo. Por supuesto que nosotros ponemos palabras, ¿no? Para entendernos, son fundamentales las palabras. No hemos llegado al nivel en el que nos podemos simplemente comunicar telepáticamente. En este mundo físico en el que vivimos es así. Necesitamos de las palabras, del cuerpo para expresarnos. Entonces le podemos poner palabras. Al principio es más fácil apalabrarlo para darlo a entender, pero ocurre sin palabras. Como decía, es la transmisión, no solo la palabra, sino la transmisión que hay de fondo, ¿no? Toda la experiencia. Voy a responder dos preguntitas más y vamos a ir cerrando la presentación. ¿Cómo compruebo la coincidencia del pensamiento a distancia con un perro o especie doméstica que adiestro? Puedes comprobarlo, como mencionaba antes, en los resultados que tienes. Por ejemplo, si el perro es agresivo, puedes ver si esa agresión va disminuyendo o incluso si desaparece. Si tú vas teniendo esos resultados, entonces eso es lo que te va a dar a ti la prueba de que estás realmente comunicando telepáticamente. Incluso con una misma o con uno mismo, ¿no? Si tenemos un problema, podemos comunicarnos con nosotros mismos, ir como a la raíz del problema y ver si nos sentimos mejor o peor. Bueno, peor sería muy raro. Si estamos comunicando telepáticamente no sería peor, a menos de que estemos limpiando contenidos muy extensos, pero siempre es para mejor, en realidad. Entonces podríamos sentirnos más en calma, más livianos, incluso si tenemos pues un problema, como decía antes, de comportamiento, que pensamos que somos de una forma determinada y no nos gusta como somos o lo que sea, pues podemos ver si va cambiando o no. Eso es lo que nos va a dar la confianza, ¿no? En la telepatía, en nuestra telepatía, en nuestra propia capacidad telepática. Otra persona pregunta que en el libro se describe el proceso para aumentar y ejercitar que si en el libro se describe. Sí, en el libro hay varias secciones que se describe. Todo el libro está programado para que pueda activar la comunicación telepática en sus lectores. Lo he escrito de esa forma. Me he asegurado de, como decía antes, no solo transmitir con palabras, sino transmitir de sistema nervioso central a sistema nervioso central, transmitir mi experiencia para que se les pueda activar. Por supuesto que hay unos ejercicios ahí, bueno, hay descripciones y la misma experiencia, por ejemplo, hay una sección de conversaciones traducidas al español. Ahí también se puede ir a activar porque es general esa experiencia en el sistema nervioso central para ir activándolo por nosotros mismos. Hay personas, como ya vimos aquí mismo en esta presentación, que se les activó con un león. Hay personas como la médico veterinaria que ya tiene ese conocimiento, esa experiencia preliminar a la presentación, porque es algo que todos tenemos. Pero por supuesto que siempre también hay profesionales que se dedican a enseñarlo alrededor del mundo. Más adelante quizá también hagamos un curso online para transmitirlo a más detalle, con más profundidad. Solo que pues lo
lo tendría que preparar mucho más para asegurarme de que les voy a ofrecer un buen servicio, ¿no? Y sí, bueno, aquí alguien más dice que en la música se vive, sí, como decía antes, los músicos tienen mucho este tipo de experiencias, ¿no? De estar conectando con el otro, incluso de entrar como en un trance en el que no estás pensando habitualmente como lo hacemos, ¿no? Con la mente, intelectualizando y analizando, estamos sintiendo la música y estamos sintiendo a los músicos que tocan con nosotros y entonces ocurre que se genera una creatividad en conjunto, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, vamos a cerrar porque ya vamos 5 minutitos más tarde. Espero que les haya gustado la presentación. Cualquier cosa me pueden escribir. Estaré encantada de responderles. Y les deseo que tengan un excelente sábado, un excelente fin de semana. Muchas gracias y hasta pronto.